Les cuento que regresamos a Mateo 14, por si no lo sabe ya estamos en Mateo 14. Continuamos con la porción en donde lo dejamos la semana pasada, versículo 13. Y para iniciar quería comentarles que esta semana estuve de paseo por la mesa Cundinamarca, y muchas frutas hay en el piso, muchos mangos. La mesa produce mangos. Y el piso... están en el piso porque no se cosechan. Lo que pasa es que los mangos se caen, se dañan y quedan ahí en el piso, inclusive huele a los mangos dañados. Y alguien me dijo que en algún lugar algunas personas estaban cosechando y cuando iban al otro lugar ya los de allá se habían caído, entonces regresaban, se la pasan de aquí para allá tratando de cosechar. Y no es tan fácil porque se necesitan bastantes personas, pero esto no es normal solamente para los mangos, es normal para casi todas las cosechas. Se pierden, se caen, las naranjas se caen, cuando hay cosecha se pierde mucha fruta. De hecho, en Colombia se pierde, según las estadísticas que encontré, por supuesto en el internet, 40%. 40% de los alimentos se botan. Se botan en toda la cadena, es decir, que 32 kilos de alimentos por persona se tiran al año aquí en Colombia. Se desperdician, sí, como les digo, desde el inicio de la cadena. La cadena comienza con la producción agrícola, ahí comienza todo, se desperdician allí, desde allí se están cayendo de los árboles. Cuando llegan esos alimentos a las cadenas de almacenes, a los supermercados, también se desperdician porque hay una selección. Entonces, todos los que son pequeños los van sacando y los ponen a un lado y muchos de ellos los tiran, los botan. De hecho, esto tampoco es un problema de Colombia, es un problema del mundo. En el mundo se pierden 1.300 millones de toneladas de comida por año. Eso es impresionante. Productos frescos se tiran a la basura pensando que no son los más óptimos, algunos de ellos. Algunos por su forma, por su tamaño, a veces por su color. No tienen nada de raro, no tienen nada de malo, pero si un mango es pecoso ya no se vende de la misma forma, es pecoso. O un banano, ustedes se imaginarán los bananos en Estados Unidos, no se los comen si salen pecas. Aquí no los comemos con gusto. Decimos, esos son los pecosos. Pues en Estados Unidos no. En Estados Unidos no se comen los pecosos, los tiran todos a la basura porque ya los consideran dañados. En las tiendas, muchos consumidores, yo me incluyo entre ellos, cuando voy a escoger la comida, no escojo la más vieja, la que está para vencerse, escojo la que está más antigua, la que está más nueva, no, ni lo piensen. No, uno lo primero que hace, no coge el tomate más dañado, uno coge el tomate más fresco. O mira las fechas y de acuerdo a esas fechas coge la fecha que mejor le conviene. Ahí se botan otro poco porque todo lo que se va venciendo lo van tirando. Un sobrino mío trabaja para una tienda que se llama La Panera, ahí en el lugar donde él vive, y él trae comida todos los días a su casa, porque en la tienda la tiran, la botan, entonces él recoge. El problema es que trabaja en una panera y donde hay galletas, panes, y eso todo trae, pues allá todos en mi casa están todos gordos, en la casa de mi hermano, digo. Grandes cantidades de comestibles sanos tiran a la basura, no los usan, los descartan. Inclusive uno también descarta en la cocina. Piensen en eso. ¿Cuánto no tira usted a la basura? ¿Cuánto no tiran los establecimientos que producen comida? Igual. Entonces, cuando Dios, y estábamos cantando esas promesas, cuando Dios dice que esas promesas son verdad, que no va a haber falta alimento, es verdad, no hace falta alimento, hay alimento suficiente para todo el mundo. Alguno me va a decir, pero ¿cómo así? ¿No que tenemos en La Guajira gente aguantando hambre? Y es cierto, hay gente en La Guajira que está pasando hambre. Los problemas de Venezuela, la gente está pasando hambre. Pero eso no son problemas por la falta de alimentos, esos son problemas por el pecado del hombre. El pecado de las personas inescrupulosas que se aprovechan de las circunstancias, toman ventaja.
De hecho, esta semana pasada salió en las noticias que la ayuda que se envió a Puerto Rico, óigame esto, la ayuda que se envió a Puerto Rico en el 2016 apareció la semana pasada se le envió porque había pasado un huracán por allá. En el 2016, estamos en el 2020. ¿Qué hace la comida? ¿Qué hace el agua allá almacenada en una bodega? Nada, las personas inescrupulosas toman y guardan eso para seguramente venderlo. En África, dice un periódico, dice que sufre hambre, es cierto. ¿Pero por qué? Porque hay conflictos armados. Otra vez, pecado, ese es el pecado. En Colombia, como les digo, hay hambre en algunos lugares, no como en otros países. Aquí hay más provisión de alimentos en muchas partes, como les digo, hasta en el piso están. Y es porque personas inescrupulosas impiden ese acceso a la comida. Pero Dios promete que no faltará alimento. Entonces, ese relato que tenemos acá para hoy, acerca de la alimentación de los 5,000, nos va a mostrar ese poder de Dios, nos va a mostrar que Dios provee, que Él tiene el poder para proveer en todos los niveles y a todas las personas. Salmo 104, 14, 15 dice: el que hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra, y vino que se alegra el corazón del hombre, vino debe tomar, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Es decir, es el que provee todo. Más adelante encontramos la misma idea en Salmo 136, 35. Dice: el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Él es el que sustenta. Dios, y este versículo nos está mostrando que es el que sustenta particularmente a toda la creación, a todo ser humano, a toda la carne, a todos. Él es el que los provee para todos. Claro, hay que tener en cuenta algo. Alguno puede estar pensando, bueno, si Él va a proveer, entonces yo me siento acá, ya está. Me siento a esperar que Él provea, está diciendo que Él provee. Pues primordialmente le cuento que Él provee a través del trabajo. Eso es primordialmente como Él provee. Es la manera como Él sustenta la vida de las personas, a través del trabajo. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Él da esa capacidad, Él da esa fuerza, esa habilidad para hacer riqueza. Y ese es un principio que se debe practicar en la vida de todos. Debemos trabajar para comer, no viene del cielo. Hay que trabajar para obtenerlo, así es. Dios provee primordialmente a través del trabajo, para que tenga lo necesario para poder comer y para poder sostenerse, para poder sostener su vida, su familia. Mateo 6:16 también muestra este concepto cuando Jesús enseña a los discípulos en la oración. Dice: dadnos hoy el pan nuestro de cada día. Con estas palabras, lo que está diciendo es que dependemos de Él. Sí, trabajamos, pero dependemos de Él para la provisión diaria. Dependemos de Él para el sustento diario. En primera de Timoteo 6:17, allí le está hablando a los ricos de este mundo. Le está hablando a esas personas a quienes Dios ha bendecido con riquezas materiales en este mundo. Recuerden que la Biblia da luz o nos ayuda, este texto inclusive nos ayuda a tener un poco más de luz acerca de quién es una persona rica. Y en la Biblia hay muchos pasajes que nos muestran quién es una persona rica. Algunos de ustedes de pronto van a decir, hay unos ricos, pero yo soy pobre. Si usted tiene vestido, ya es rico. Ya, si usted está vestido hoy, es rico. Si usted tiene ya algo que ponerse, es rico. 2 pares de zapatos, ya está. 2 mudas de ropa, es rico. Ya está. Ya tiene lo que necesita. Hay diferentes niveles de riqueza, eso es cierto. Hay diferentes niveles de riqueza. Y en 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Es decir, que todo el mundo, yo creo que acá puede
entrar en ese grupo. Somos afortunados, gracias a Dios, nos ha dado lo suficiente. Y dice que los ricos, está hablando aquí en este texto a los ricos, pero no está diciendo a los ricos creyentes o a los ricos incrédulos, simplemente señala a los ricos de este mundo. Da por sentado que hay ricos entre los incrédulos, así como entre los creyentes, y eso es evidente. Todos lo sabemos, todos lo hemos visto, todos lo vemos diariamente. Entonces, es obvio que para el creyente hay promesas específicas en las que Dios se compromete a satisfacer las necesidades elementales. Para aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, incluyendo allí en ese contexto vestido, alimento, todo va a ser incluido allí, serán añadidas. De nuevo, en términos generales, lo que hace la Biblia es que afirma que Dios tiene un amor incondicional con toda la humanidad. Y de esta manera, inmerecida. Es inmerecido para el ser humano que exista esa cantidad de alimento. Muestra su compasión, muestra una compasión inmensa. De él ya hubiera matado a muchas personas, él ya hubiera acabado esta tierra. Pero es una realidad bíblica que él provee. Primordialmente provee al hombre a través del trabajo. Sin embargo, en la historia bíblica, cuando vamos a estudiar las Escrituras, encontramos ocasiones en las que Dios da alimento sobrenatural, da alimento de una manera diferente y a diferentes grupos de personas. Por ejemplo, Éxodo. Si tienen sus Biblias, ya las marcan en Mateo 14, pero quiero que vayamos a Éxodo 16. Éxodo 16. Este es uno de los pasajes probablemente más conocidos en donde Dios proveyó de una manera sobrenatural. En ese momento, Israel ha salido de Egipto y se encuentra en el Éxodo, se encuentra en el desierto. Y noten que las personas se están quejando. Hay una queja allí. He oído de murmuraciones, versículo 12. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo, o que soy el Señor vuestro Dios. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Si ven acá, Dios se los da. Ese es un ejemplo de Dios proveyendo, sí, sobrenaturalmente, porque uno se puede ir al desierto y espera a verlo y no va a encontrar nada. Está la misma tierra hoy y a la mañana siguiente la va a encontrar. No va a encontrar las codornices y el maná, pero Él sí lo proveyó providencialmente para estas personas. Ahora vayamos un poco más allá en la Biblia, vamos a Reyes. Primera de Reyes, versículo 17. Primera de Reyes, versículo 17, capítulo 17, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Por esos días había una sequía y Dios le promete alimento a Elías. Dice: y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Versículo 4. Versículo 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. ¿Sí notan? Los cuervos trayendo la comida. Y en el mismo relato, eso es parte de la provisión, los cuervos trayendo. Y noten el versículo 8. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta,
que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí que yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, y aquí, allí había una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, le llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ya estaban a borde de morir estas personas. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina en la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. ¿Sí notan? Otra vez, eso es una provisión milagrosa. Y el último pasaje, Segunda de Reyes, que está ahí cerca. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Cuando Eliseo, versículo 43. Versículo 40, perdón. Cuando Eliseo, sí es 40, 38. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Pero él dijo: traedme harina, y la echó en la olla y dijo: sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en la bolsa, y le dijo: dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos, y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Alimento suficiente, hasta que sobraba. Y esto es muy parecido a lo que tenemos en Mateo 14 hoy, que es la alimentación de los 5,000. Estos ejemplos nos muestran que Dios muestra compasión para alimentar al ser humano. Él es un Dios compasivo. Y recuerden que la forma no es milagrosa como Él provee al ser humano. El hombre trabaja y por eso obtiene su sustento. Esa es la manera primordial, es mediante el trabajo. Por eso es que da la capacidad a las personas, la capacidad física, la oportunidad de trabajar, de sustentarse por él mismo. Claro que él puede sustentar también de forma sobrenatural, como lo vimos en los ejemplos, pero no es lo normal. Lo normal es que en su plan y en su sabiduría perfectos ha establecido que se hace a través del trabajo. Pero hay momentos que lo hace de manera sobrenatural, y eso es lo que encontramos acá. Una forma sobrenatural de Dios que Dios utilizó para proveer a estas personas. Aquí encontramos otro ejemplo de provisión en la que Dios alimenta a un grupo de personas. Este grupo de personas son 5,000, pero probablemente son 20,000 en realidad, incluyendo a las mujeres y a los niños, y los alimenta con muy poco. Acompáñenme entonces ahora sí a Mateo 14, versículo 13. Mateo 14, versículo 13. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca
solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí nada más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la tierra, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un comentarista dice de esto, dice: la alimentación de la multitud de Mateo 14, 13 al 21 es el único milagro registrado por los 4 evangelistas, y cada uno lo hace en el clímax del ministerio de Jesús. De ahí en adelante, la atención se dirige más y más a las predicciones de Cristo de su muerte y la hostilidad que se produce o que produciría su cumplimiento. Y cierro comillas. Es cierto, este es el relato, en este relato de Mateo, generalmente conocido como la alimentación de los 5,000, tal vez sería mejor llamarlo la alimentación de los 20,000. ¿Por qué le pusieron 5,000? No sabemos. A alguien se le ocurrió y en todas las Biblias dice la alimentación de los 5,000, pero son 20,000 o 15,000. De pronto es por no tener esa precisión. El último párrafo dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí está. Eso es impresionante. Sin contar mujeres. Probablemente fueron 3 o 4 veces más de personas. La palabra allí, hombres, que se utiliza en el original, es una palabra para mostrar el contraste con mujeres o con niños. Mateo quiere dejar bien claro. Él no es vago en la comunicación que utiliza. Él quiere dejar bien claro que son hombres y que no incluye a las mujeres. Hay unas palabras que pueden incluir hombres y mujeres en el griego. Es decir, 5,000 varones fueron los que fueron alimentados, que son parte de las mujeres y de los niños. Por eso se puede decir que no es exagerado, que eran 20,000 personas. Además, otra observación, como lo comentaba el comentarista, es que los 4 evangelios tienen este mismo relato. Los escritores de los 4 evangelios lo incluyen. Eso quiere decir que es importante o fue importante para cada uno de ellos. Los 4 lo registran. Esto se da, además, en un lugar desértico. Allí la multitud acude a él y el rey se mueve a compasión y les ministra. Esto se da al final del día. Piensen en eso, al final del día, ¿cómo está usted al final de un día de trabajo? No quiere nada, ya no quiere saber de nada. Y la gente necesita alimento. En ese momento, el rey provee milagrosamente alimento para ellos. Si quiere escuchar todos, no vamos a ir a todos los relatos, hoy estamos en Mateo, pero si usted quiere escuchar todos, Marcos 6, 30 al 44, donde está la alimentación de los 5,000, Lucas 9, 10 al 17, Juan 6, 1 al 3, y en Mateo. Marcos 6, 30 al 44, Lucas 9, 10 al 17, y Juan 6, del 1 al 13. Y aquí encontramos un relato histórico. Esto no es ficción, esto es historia. Y aquí también encontramos esa promesa de Dios para proveer el alimento a su pueblo. Salmo 132, 15 dice: su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a los pobres, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Salmo 146, 7. Él provee, son promesas de Dios, que si quiere verlas con sus propios ojos, coja un bus y váyase para la mesa. O váyase para Anolaima, Anapoim, vaya y se va a dar cuenta de la cantidad de alimento. Vaya al campo, aquí es difícil porque estos árboles no nos botan sino hojas de este lado. Pero en el campo hay alimentos. Se va a cerciorar por usted mismo. Vaya a Bastos. No sé cuántos van de ustedes a Bastos, probablemente algunos.
Pero un informe dice que se botan 5 toneladas de comida diarias en abastos. Es lo mismo con los restaurantes y supermercados. Uno puede dar testimonio de esto. Dios provee y en nuestro relato Jesús está alimentando a 20,000 personas. Claro, que en realidad Dios y Jesús no alimentan a 20,000 personas, Dios alimenta al mundo entero. Todo viene del cielo, todo, nada es producción del hombre. Del cielo viene todo. Pero vamos a Mateo. En este relato tenemos que Mateo relata el ministerio de Jesús aquí en la tierra, y a pesar de que ha habido un rechazo, recuerden lo que ha sucedido, hay un rechazo de él, todavía Jesucristo les alimenta, lo han rechazado y tiene compasión por ellos. Que si fuera yo, ya se me había acabado la paciencia con esa gente. Acuérdense, lo llamaron Belcebú, el Satanás le estaban diciendo a él. Habían rechazado todas sus palabras. ¿Qué palabras de amor había dado él? Todo su ministerio, todos sus milagros los habían rechazado. De pronto a algunos de ustedes también se les habría acabado la paciencia y serían como Juan Bonerges, el que estaba pidiendo fuego del cielo. Ay, mándale fuego del cielo a esta gente. Pero no, noten lo que hace Jesucristo. En vez de rechazar a las multitudes, continúa enseñándoles, y aquellos que todavía querían escuchar, los sana, y no solamente los sana, sino que los alimenta. Impresionante. Les enseña varias cosas además. Les da algunas lecciones y enseñanzas, y esas las vamos a ver acá. La primera lección es una lección de compasión. Noten el versículo 14, o desde el 13 inclusive. Al leerlo, Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Noten la primera palabra del versículo 13. Al oírlo, ¿qué fue lo que oyó Jesús? Si nos recordamos, en el contexto anterior, Jesús acaba de describir la trágica muerte de Juan el Bautista. Si lo recuerdan la semana pasada, la sección concluye con esta declaración: los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Y ahí después de eso tenemos, ese es el versículo 12, tenemos el versículo 13. Entonces, de modo que lo que Jesús oyó, apenas lo oyó, apenas escucha esto, lo que él hizo fue apartarse a un lugar desierto. Quería seguro tener tranquilidad, piensen en eso. Seguro que esa ejecución de Juan el Bautista lo había conmovido. Quería estar solo. Ese suceso simplemente necesitaba una meditación de parte de él. Reflexión. E indudablemente un tiempo de luto, en privado. Solo, con sus discípulos. ¿Y en dónde se encontraban? Marcos 6:45 nos dicen que estaba lejos de Betsaida, pero Jesús quería estar apartado, él quería estar solo con ese grupo de discípulos, pero no pudo, la gente se vino, muchos en vez de, no se saltaron a nadar, pero rodearon el lago y donde él desembarcó, allá estaban, y al desembarcar, dice el texto, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó sus enfermos. Un líder de los que vemos hoy en las iglesias probablemente no hace esto. Está cansado. A las 6 de la tarde ya dice, ya no más. Estoy cansado, mucha gente me incomoda, no acosen al ungido de Dios. Seguramente buscan personas para protegerlo, que no lo molesten más. Seguramente los discípulos hubieran salido a decirle a la multitud, dejen descansar al Señor. Uno hubiera pensado eso. No molesten, vuelvan mañana, cuando ya esté otra vez más tranquilo. Pero el texto dice esto: al verlos tuvo compasión de ellos. Esa forma verbal nos muestra que el Señor fue movido en sus entrañas cuando vio esa multitud. Sintió esa profunda compasión de ellos. Otro comentarista dice lo siguiente: el corazón de Jesús se conmovió
de compasión a esa multitud que se vio o que vio reunida frente a él. Ese verbo compasión muestra, hace énfasis a lo que sucede por dentro de las vísceras. Podemos decir, su corazón, sus pulmones, el hígado. Todo esto fue lo que se movió al ver a estas personas. Ese es el lugar donde normalmente los efectos de los hebreos se manifestaban. Es todo por dentro. Principalmente lo que significa esto, que a pesar de toda la incredulidad de estas personas que Jesús había confrontado, a pesar de esa intención de apartarse él mismo de esa actividad pública, su corazón se conmovió ante la presencia de aquella multitud. Todas las veces que Jesús contempló las multitudes y sus necesidades, sus entrañas fueron conmovidas. Impresionante. No es parecido a nosotros. Además, al ver cómo lo seguían o cómo lo perseguían, podemos también observar que estas personas querían estar con él. Estaban ansiosas de estar con él, lo estaban buscando. Ellos querían recibir alguna palabra de consuelo probablemente. Y por supuesto, algunos de ellos querían la salvación, estaban buscándolo. Es casi patético ver cómo ellos anhelaban tener alguna clase de pastor para luego llevarlo a la cruz. ¿No les parece? Y Jesús, aunque se encontraba cansado, cargado por el trabajo, por la dureza del ministerio, su compasión no decae. Esto es importante. No decae, pone a un lado la idea de descansar y apartarse y comienza a enseñarles muchas cosas. Mateo 6:34. El evangelista Mateo añade, eso es Marcos 6:34, y Mateo dice, y sanó a los que estaban enfermos. Note ahí, sanó a los que estaban enfermos. De manera que el ministerio del Mesías continuaba y se cumple. Lo dicho por el salmista, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es decir, Él cuida de su gente. Así es, Él cuida, Él no está durmiendo. Él está activo, presente en este momento, cuidando de los suyos. Mateo 14:14 presenta ese hermoso cuadro de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es su gran compasión. El Mesías sanó de enfermedades a todas estas personas que estaban afligidos, que estaban sufriendo. Esa expresión sanó sanó a los enfermos significa literalmente los que estaban débiles. No solamente enfermos de físicos, sino a todos los débiles. Personas que se hallaban físicamente débiles a causa de enfermedades, sí, pero también emocionalmente. Es impresionante lo que hace, a pesar de haber sido rechazado. Había sido rechazado por los dirigentes de la nación, continúa mostrando esa compasión hacia ellos. Podemos decir inclusive que si comparamos lo que estudiamos la semana pasada en la fiesta de Herodes, eso que vimos la semana pasada, con este banquete de Jesús, podemos encontrar paralelos que nos van a ayudar a aprender más acerca de la compasión de Jesús. ¿Qué hizo Herodes? ¿Lo recuerdan? Herodes la semana pasada tenía una fiesta de cumpleaños y ¿qué hizo? Tiró una fiesta o lanza una fiesta de cumpleaños en su palacio. El banquete de Jesús es en el desierto, donde no había nada. Y no eran los íntimos, no eran los más cercanos, eran las multitudes. La fiesta de Herodes fue preparada por un rey en su palacio. La fiesta de Jesús fue dada por un predicador en el desierto de Galilea. La de Herodes era una orgía de puros borrachos. La de Jesús era una comida placentera, sentados en la hierba del campo. La de Herodes era inmoral. Y el clímax de la fiesta fue que a Salomé terminó bailando de una forma erótica. La de Jesús, la gente siguió sus palabras, que edificaban y enseñaban. La de Herodes terminó con la muerte de Juan el Bautista. La de Jesús con la alimentación de aquellos que no tenían que comer. Impresionante. La de Herodes era para el mundo. La de Jesús
anticipaba la cena de ese matrimonio celestial que vamos a tener con Él, en donde personas de cada país, de cada tribu, de cada lugar van a ser invitadas. Y muchos de los pobres de todas las naciones van a venir y van a ser los invitados. Qué contraste, ¿no les parece? Qué compasión de Jesús y qué falta de compasión de Herodes. ¿Qué es lo que estos contrastes nos enseñan? Pues que para Herodes las personas le importaban 5 centavos. A él no le importaba nada. A él solo le importaba él. Las acciones de Herodes eran seguidas por lujuria, por el poder y por ese deseo de complacer a sus amigos. Por otro lado, para Jesús, Él tenía una compasión real por estas personas. Él tomó tiempo de su día, estaba cansado. Recuerden que Jesús es un hombre, es Dios, es un hombre, es Dios, pero está cansado, Él siente el cansancio. Él quisiera seguramente acostarse y dormir, descansar, pero tuvo compasión. Se levantó y tuvo compasión. Y paró, se puso a enseñarles, y no solamente a enseñarles, sino a alimentarlos. Cuando su deseo era estar solo con los discípulos. Entonces la primera lección es que Dios y Jesús nos muestra la compasión. Para usted, así la mayoría de las personas del mundo, especialmente las que son grandes y poderosos, no la tienen por usted, no la tienen por mí, no la tienen por nadie. La mayoría de las personas que tienen poder, prestigio, dinero, no les interesan las otras personas para nada, para nada. Así ellas pretendan, así a uno le parezca que, yo soy muy importante para esas personas, la verdad es que no, le cuento que no. Solo una persona que ha sido transformada puede tener una compasión real por otra persona. Solo un hermano en Cristo. A veces inclusive las personas cercanas, las que trabajan con ustedes, ya que tengan cargos importantes o no. Le digo, mi hermano, no es mucho lo que a usted le importe a estas personas. Inclusive los amigos cercanos están interesados solamente en ellos mismos y en sus problemas, no en los suyos. Solo los hermanos en la fe son los que se preocupan de verdad por las cosas de otra persona. Son los únicos. Si esto es así, piensen en esto. Si esto es así, si a las demás personas a usted le importa 5 centavos, ¿por qué no pasa más tiempo con las personas a las que a usted sí le importa? ¿Por qué no pasa más tiempo con Cristo? Si es a Él al que le importa, es a Él. ¿Por qué pasa tan poco tiempo con Él? Porque Cristo sí está pensando en usted. Cuando usted va a Jesús, va a aquel que no solamente tiene compasión, pero que le entiende y tiene la capacidad de ayudarle en esa necesidad. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el que tiene cuidado. Esta es una lección de compasión. Qué impresionante. ¿Cómo podemos obtener esa compasión? ¿Cómo podemos tener compasión con otras personas? Ahora una segunda lección. Y esta es la lección de dependencia. Lección de dependencia. Noten los versículos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Y entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Juan, en el pasaje paralelo, dice, versículo 5, Juan 6:5, dice, entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Probablemente en ese momento los otros discípulos dieron su opinión. Piensen en eso, el lugar es desierto, la hora es tarde, y eso es enfático. Desierto es el lugar donde se encontraban, no hay nada, ya está muy tarde. Mientras que los discípulos están contemplando
esas circunstancias, el Señor se concentra de forma diferente en Él, en las personas, en ese grupo de personas, a los que tenían frente a Él. La sugerencia de los apóstoles fue: despide a la multitud, para que se vayan a las aldeas y compren pan. Si notan, los discípulos le ofrecen a Jesús una sugerencia equivocada. Noten el verbo despide. Eso está en un imperativo y significa dejar irse o despachar. Y en la forma en la que se encuentra, lo que se está diciendo es: despáchalos ya, sácalos de acá. Diles que se marchen ya. Eso es lo que están pidiendo los discípulos. Ellos todavía no han comprendido que el alimento no se consigue alejándose de Jesús. Es todo lo contrario. Es acercándose a Él que se obtiene el alimento. La verdadera comida está en la presencia del Señor, nunca lejos de Él. Esa tremenda compasión de Jesús contrasta con esa actitud poco compasiva de los discípulos. Al parecer, los discípulos se ven atontados, están como bobos ahí de ver lo que está pasando. Miran las circunstancias, piensen en esto: anochece, está tarde, están en un lugar desierto, la hora ya ha pasado, la gente no tiene alimentos, pero Jesús, Él sin duda conocía con perfección o a perfección la situación, y su reacción fue muy distinta. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Cambia todo. No tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Es un contraste fuerte. Los otros querían sacarlos, mientras que Jesús le dice: denles ustedes de comer. Ahora otra vez, ese es un mandamiento. Denles ustedes. Ya, lo mismo, tiene la forma verbal en la que está, es en un imperativo. Y ellos dijeron o respondieron en ese momento: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Eso era todo lo que tenían. Si notan la respuesta de los discípulos a ese mandato del Señor, ¿no la ven como negativa? No tenemos sino, ¿sí lo ven? 2 negativos ahí en la frase. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. El apóstol Juan aporta un poco más a la historia de esta parte. Allí vemos que el hermano de Simón Pedro fue el responsable de traer esa información relacionada con la cantidad de alimento. Juan dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Anteriormente, si ya lo leímos, Felipe había señalado que 200 denarios no eran suficientes para comprar el alimento para todas estas personas. O sea que 200 denarios era el sueldo de un año. O sea que el sueldo de un año, de todo el trabajo de un año de una persona, no alcanzaría para comprar alimento para todas estas personas, para darles un bocado de comida ni siquiera. Ellos sin duda habían echado números. Ellos, los discípulos, habían puesto números, se habían puesto a calcular, habían visto la cantidad de gente y dijeron: no es posible. Todo se ve negativo. Mucha gente, el lugar desierto, la hora avanzada, no había dinero, pero había un muchacho que tenía 5 panes y 2 panecillos. Pero sí notan, ¿qué le faltó al cálculo de los discípulos? ¿Qué le falta a ese cálculo? Habían omitido algo muy importante, y es la presencia del Señor. Ellos sabían que estaba con ellos. Es la presencia de Jesucristo. Eso, ellos no lo habían tenido en cuenta. Esa lección de dependencia. Por eso es que esa segunda lección la llamamos así. Es una lección de dependencia. Aprender a depender de Él. Nosotros decimos que queremos comprar este lugar. Pues con lo que está entrando no es posible. No es posible. Pero vamos a ver qué Dios puede hacer, porque con lo que podemos poner nosotros es lo que hacemos. Pero vamos a ver qué es lo que Él quiere hacer. Vamos a depender de Él si Él quiere que lo hagamos. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Esto nos muestra de forma clara y concisa a usted y a mí que debemos tener en cuenta los recursos que ponemos. Hay que exponer esa pobreza.
pobreza de corazón, pobreza de mente, inclusive para realizar trabajos para el Señor. Hay que reconocerlo, reconocer esa incapacidad, esa insuficiencia que nos pone delante de Él. Martín Lutero dijo estas palabras: nuestro nada es realmente nada y no un poquito de algo. Nuestro nada es nada, hasta que no reconozcamos que no somos nada. A veces tenemos la tendencia de que al menos una partecita sale de nosotros, al menos esto es mi parte, algo sale de nosotros, pero en realidad no podemos hacer nada que tenga valor espiritual que parta de nosotros, y eso es lo que está pasando acá. Los discípulos no tenían nada, tenían 5 panes y 2 peces para alimentar una muchedumbre de 20,000 personas. Hay ciudades en Colombia que son de 20,000, muchas, 20,000 personas. ¿Recuerdan a Moisés cuando fue a Faraón? ¿Con qué fue él? ¿Con un armamento? Fue a pedirles que les dejara salir de Egipto un fusil de asalto de AK-47, fusiles M16, una ametralladora M240, todo eso lo saqué, las armas más importantes y más poderosas. Una bomba atómica, o no fue con submarinos, ni con tanques, ni con helicópteros de combate. ¿Saben con qué fue? Con un palo, con un palito doblado que sirve para guiar al ganado. Ese palito no le servía ni siquiera a Moisés para defenderse. Pero en las manos del Señor, ese palito era poderoso. Era como el ejército más poderoso que jamás ha existido. Lo puso en el agua y ¡brum!, dividió las aguas. Impresionante. Dividió el mar Muerto. Ahora, ¿qué me dicen de Goliat? Cuando David peleó con ese gigante, ¿con qué salió? ¿Un armamento grande y poderoso? No, fue con una piedra, con una roquita. Pero esa piedra, en las manos de Dios, se comportó como ese misil teledirigido con un GPS que le llegó en la frente y lo mató a ese hombre, a Goliat. Solo, hermanos míos, solo cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad es que somos fuertes. 2 Corintios 12:10 lo dice. Entonces hemos aprendido unas lecciones, 2 lecciones. La lección de compasión y la lección de dependencia. Ahora la tercera, esta es la tercera lección que tenemos para hoy, es la lección de suficiencia. Él les dijo: traédmelos acá, versículo 14, capítulo 14, versículo 18. El Señor responde con simples pero poderosas palabras a las dudas de sus discípulos. En las palabras de Juan Crisóstomo dice: traédmelos acá, porque aunque el lugar era desierto, así todo aquel que alimenta al mundo está aquí, y aunque la hora es ya pasada, así todo aquel que no está sujeto al tiempo está hablando con vosotros. Lo más importante en Mateo 14:18 es la expresión traédmelos acá. En el texto griego, el énfasis está en esa expresión que es a mí, traédmelos a mí. No lo traduce ni la Reina Valera ni la Biblia de las Américas, pero es a mí, es enfático, traérmelos a mí. Los 4 evangelios, solo Mateo registra este mandato de traérmelos, es imperativo. Otra vez, traerlos y traerlos a Él, porque Él es el que soluciona todas las dificultades, todos los problemas. Él es el que lo puede hacer. La realidad es así. Él convierte los ríos en desierto, dice Salmo 107:35, y los manantiales en sequedades. Él lo puede hacer. En Mateo 4:19, noten 4:19, dice: y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Hay algo sobresaliente que debe notarse en este milagro. Mientras que los hechos que acompañan al milagro, sentarse a la gente, la oración del Señor, el servir por parte de los discípulos, son narrados con detalles, nada se dice exactamente del milagro en sí, de la realización de ese milagro.
Ellos todos estaban sentados, toda la muchedumbre está sentada en el piso, tomando, o está lista, es una muchedumbre de 20,000 personas. Antes de que les sirvan, piensen en esas personas, están seguramente burlándose. ¿De dónde va a sacar toda esta gente comida para todos nosotros? Algunos riéndose probablemente, burlándose. No sabemos exactamente con precisión en qué momento se da ese milagro. Pero lo que sí podemos decir es que ese milagro no salió de los apóstoles, no salió de los discípulos. Ellos sí estaban entregando la comida, pero probablemente en el momento que Jesucristo da esas palabras, en ese momento ese alimento se multiplica. Y ellos, lo que hacen los discípulos, es simplemente entregarlo. Es lo que hacen, simplemente sirven como el instrumento que Dios utiliza para dar alimento a todas estas personas. La alimentación sí, es por medio de ellos. Y esto nos puede ayudar también a tener un poco, o a pensar un poco en los siervos del Señor. El Señor es el que proporciona el alimento. Él es el que da el alimento. Su obra es a través o Él hace su obra a través de los siervos. Y esa es la forma que Él hace, o la manera como Él hace su voluntad. Y yo me pongo a ver mi vida. Mi vida es una vida simple, común y corriente. Y me deja muy claro esto, que Él es el que trabaja. No hay nada especial en este predicador que está aquí parado enfrente de ustedes. Nada especial. Si han aprendido algo, algunos de ustedes probablemente hasta salvos han llegado a la salvación, algunos de ustedes edificados. No es por mí, es porque Dios lo ha hecho y ha usado a su instrumento, simplemente. Como lo dice Spurgeon. Solo somos meseros del banquete del rey. Eso es todo. Y solo cuando se reconoce que está completamente vacío es que Dios actúa. No hay otra manera. Solo cuando una persona reconoce la impotencia espiritual y pone todo lo que tiene o lo que es en las manos del Señor es que el Señor actúa. No de otra forma. Y comieron todos y se saciaron, dice el texto, el 20. Y recogieron lo que sobró de los pedazos en 12 cestas llenas. Los 4 evangelistas registran palabras similares en cuanto al hecho de que todos estaban allí presentes y se saciaron. Ninguno de ellos fue insatisfecho. Todo el mundo, todos tuvieron su estómago lleno. Todos se saciaron de lo que había. Nadie salió de allí insatisfecho. Todos comieron suficiente. Todo eso estaba disponible para aquellos que estaban dispuestos a recibirle. Ellos sí estaban sentados en el suelo. Se les servía allí en la mesa, había hombres, niños, mujeres, de todas las edades, condiciones, de diferentes personalidades, diferentes rangos, culturas, seguro. Todos encontraron satisfacción en Él porque recibieron de la comida. Todos fueron bendecidos por esa compasión del Rey, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El verbo, se saciaron, hace referencia a los animales que eran engordados y preparados para la matanza. Posteriormente ese verbo toma otra connotación, un sentido de estar satisfecho, de tener suficiente. Todas estas personas quedaron satisfechas. Felipe dice que todos se irían hambrientos, pero fue lo opuesto a lo que pasó. Aquel milagro puso de manifiesto el poder de Dios, un Dios poderoso, omnipotente, que ha creado todas las cosas. Él es suficiente, Él es suficiente, Él es suficiente para las personas. Y este milagro nos enfatiza esta parte, las cualidades de nuestro Señor, para ocupar ese trono mesiánico como heredero de David. Él es el Dios. La tradición judía nos enseña que el Mesías alimentará a la nación con pan del cielo, tal como lo hizo Moisés con el maná. Entonces esta alimentación de 5,000 personas es un recordatorio. Es un recordatorio para el pueblo judío de que Él es el que alimenta. Además, que es suficiente. Con Él tenemos suficiente.
La gente en ese momento quería ponerlo como soberano de la nación. Ellos no entendieron que debía él pasar a la cruz. Tenía que primero pasar por la cruz para que pudiera ser el soberano. Esta es una hermosa lección de suficiencia del Señor Jesús para su pueblo. Aquí, en esta narrativa, vemos que Jesús provee para las necesidades de todas las personas de forma abundante. La historia termina ahí diciendo que todos comieron y que sobraron 12 cestas. Tener comida suficiente, piensen en eso, no era tan fácil en esos tiempos. Había escasez, no se importaban los alimentos como hoy. Hoy a usted le hace falta banano, ¿y qué hace? Va a la tienda y hay bananos. Siempre hay bananos. Mangos, se acaba la cosecha la otra o la siguiente semana y después de eso uno dice, ya acabaron la cosecha de mangos. Todavía hay mangos en las tiendas, no sé cómo hacen, pero siempre hay. Juan o Isaías 1:19 dice, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, al que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Al hijo pródigo, Lucas 15, 17 y 19 se los leo. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Cuando él, el hijo pródigo, confiesa su pecado y regresa a su padre, encontró a ese padre allí esperándolo con las manos abiertas y lo llenó de riquezas. Celebraron e hicieron una fiesta. El versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traer la mejor ropa y vestirlo y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies y traer el becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. La promesa es que si va a Jesús, Él nunca va a dejarlo. Siempre va a darle el sustento suficiente. Él es el pan de vida, y su carne y su sangre son la verdadera comida para el alma. De modo que Él es suficiente para todo, Él es suficiente para la salvación, Él es suficiente para sostenerlo, para darle ese alimento cotidiano. Estas 3 lecciones que hemos aprendido hoy, la lección de compasión, la lección de dependencia y la lección de suficiencia, son lecciones que nos ayudan a nosotros a confiar más en Jesús. En esa multitud había muchas personas que habían confiado en Cristo para salvación y que lo siguieron al otro lado del lago, por supuesto. No para ser curados o entretenidos, sino para en realidad recibir esas bendiciones espirituales. Entonces hubo aquellos que buscaron y recibieron salvación de ese grupo de personas. Al día siguiente, algunos de ellos le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y le suplicaron, Señor, danos siempre este pan. Juan 6, 28 y 34. Ese remanente, ese grupo de personas elegido, vio la acción del poder divino de Dios en Jesús y se glorificaron. Con sus ojos espirituales, no solo vieron que Él dio alimento a las multitudes, sino también la manifestación de la compasión de Jesús, del Señor. Vieron que nada podía sacarlos o llevarlos aparte de estar con Él. Él no se fue a hacer demostraciones espectaculares que hipnotizaran a la audiencia, como tantos charlatanes hacen hoy en día, falsos sanadores, que han hecho y siguen haciendo. Vieron la manifestación del reino de Dios. ¿Por qué? Porque vieron al Rey mismo en acción. Vieron al Rey ministrando de una manera misericordiosa. Los incrédulos fueron revelados. Ahí se mostraron. Hubo una semilla esa que cayó en tierra dura o en tierra espinosa. Muchos, la mayoría diría yo, no vieron más que la magia de Jesús. Vieron claramente a Jesús como el humano,
pero no pudieron ver en absoluto al Hijo de Dios en él. ¿Tuvieron sus estómagos llenos? Sí. ¿Se saciaron de comida? Algo que nunca antes habían experimentado, pero no lograron ni siquiera saborear el pan de vida que es Jesucristo. Físicamente sí quedaron llenos, pero espiritualmente vacíos. Habían recibido gran luz de Dios, pero prefirieron estas personas las tinieblas. Dos grupos de personas en el mismo lugar, unos que creen y otros que no. Así es hoy en día. Hay unos que simplemente quieren ver los milagros, otros que en realidad están con Él. Se ven a ellos mismos desocupados, sin nada que ofrecer, y llegan a Él a decirle: Padre, solamente venimos a ti a que nos salves, a que me uses, a que nos uses, como iniciamos el servicio esta mañana, a que nos uses en donde tú quieras ponernos, porque no traemos nada. Si hay alguno en medio de nosotros, que no ha creído, hoy es el día. No deje pasar un minuto de creer en que Jesucristo fue y murió por usted en la cruz. No deje pasar este momento y entregue su vida. Llegue a Él desocupado, completamente limpio de orgullo, de todo. Diga: Señor, yo no puedo hacer nada para entrar al reino de los cielos. Por favor, sálvame. Y Él, que es bueno, lleno, grande, rico en misericordia, Él no echa fuera a uno que viene en esos términos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por tu palabra, gracias que ella nos da ese aliento de vida, nos llena el corazón de gozo y nos muestra que tú eres todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No permitas nunca, Padre. Nuestra oración es que siempre tengamos nuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en el Dios soberano de todo el universo. No permitas, Señor, que esta congregación que tú estás formando, que tú estás haciendo, que tú estás trayendo personas nuevas cada día, todos vengamos a ti, Señor, solamente a ti, buscando tu voluntad, siendo obedientes y buscándote a ti por sobre todas las cosas. Y es en el nombre de Cristo que oramos esto. Amén.